Vale. Continuamos donde lo dejamos la semana pasada, en el ejercicio de RxJS con la API que teníamos de Safe Products. Os hago un pequeño resumen de donde nos quedamos. Esta es la web que hicimos el otro día, ¿vale? Donde veíamos los diferentes productos que tenía la web, ¿vale? Diferentes productos. Ya os dije que la API que la hemos trabajado otras veces es una API pues eso, que tiene productos de diversos, ¿vale? Es una API falsa, ¿vale? En la que, bueno, nos simulan que podemos hacer un CRUD completo, que para lo que estamos haciendo nos va bien, ¿vale? Entonces podemos intentar borrar, editar. El otro día lo dejamos que podíamos ya borrar, ¿vale? En el que ya habíamos hecho el mensaje para poder borrar. Lo que pasa es que la API como tal no borra, ¿vale? Pero diferenciábamos si aceptábamos o no. Es un poco el resumen del otro día, viene con, bueno, básicamente hicimos la parte inicial de la web que hacemos siempre, que es conexión con API. A diferencia de antes, cuando hacíamos las conexiones, que solo hacíamos los gets, ¿vale? Lo que cambia ahora es que ya hacemos el resto de peticiones del CRUD, ¿vale? Lo que sería el post para añadir, el put para actualizar o el delete para borrar. Esto era la parte nueva en el post, tanto en el post como en el put, ¿vale? Además de la URL del endpoint, ¿vale? Tenemos que añadir el body del mensaje. Esto es el producto que vamos a añadir o vamos a actualizar, ¿vale? Siempre después de la coma, ¿vale? El primer parámetro representa el endpoint, el segundo parámetro o la URL del endpoint y el segundo parámetro representaría el, el body del mensaje donde mandaremos el objeto que vamos a trabajar. En este caso era el producto. Vale, eso en cuanto a la parte de lo que cambiaba el servicio, ¿vale? El resto, bueno, hicimos una web que mostraba los elementos, ¿vale? Hicimos un service page, no, aquí, save product list page, ¿vale? Donde sacábamos la carga de productos, ¿vale? Con el product service, eso era igual, ¿vale? Eso no cambiaba. Pero añadíamos ahora la función para poder borrar un elemento, ¿vale? Entonces básicamente esto era llamar al servicio a esa función que hemos visto previamente de borrar el producto. Vale, si todo iba bien, pues entonces aquí es donde deberíamos sacar o con toast o con un modal o con un alert, ¿vale? Una información al usuario de que se ha añadido. Vale, hecho eso, ¿vale? Lo otro que le hicimos el otro día fue la gestión del carrito, ¿vale? Nosotros teníamos nuestra web que habíamos añadido en la parte superior del navbar un carrito. Vimos que teníamos el listado de elementos, vimos que teníamos el añadir un nuevo producto, ¿vale? Hoy trabajaremos en ello, en esta página. Y luego teníamos un carrito de la compra, ¿vale? Que también trabajaremos hoy en ello. Lo que sí que hicimos con el carrito es gestionar el poder añadir elementos al carro. Es decir, cuando nosotros queríamos añadir un elemento al carro, ¿vale? Pues nos lo añadía en el carrito. En la parte de la izquierda nos decía cuántos elementos teníamos en el carrito, en la parte derecha el total de dinero que costaba ese carrito. Vale. Entonces, eso estaba gestionado, ¿vale? A través de el añadir al carrito, que lo habíamos gestionado en el servicio del carrito, ¿vale? Habíamos hecho un servicio del carrito para gestionar. Dentro teníamos, lo habíamos hecho con signals y teníamos, pues lo primero, la signal que iba a contar con los elementos del carrito, ¿vale? Para esos elementos del carrito habíamos creado un objeto, una interfaz
objeto, que era igual que el producto, ¿vale? Pero añadiendo la cantidad, ¿vale? Es decir, que teníamos ya un producto, ¿vale? Y le añadíamos la cantidad. Eh, vale, vale. Luego teníamos un listado, ¿vale? Otra signal, pero que en este caso iba a ser de lectura para que el usuario pudiera acceder a esa signal de la colección de elementos, ¿vale? Entonces, esta es privada para gestionar todo el carrito desde la parte del servicio y esta es la variable que accederá los usuarios, ¿vale? Desde la aplicación, de tal manera que le hacemos read only. Vale, y entonces todas las operaciones que podíamos hacer en el carrito, bueno, hicimos dos elementos más, ¿vale? O dos signals más, que eran las de el total de valor del carrito, ¿vale? Que era multiplicando por cada elemento que tenía el carrito el precio por la cantidad, ¿vale? Y lo íbamos haciendo en sumatorio y nos devolvía pues el resultado de ese total del carrito. Lo mismo hacíamos con el número de elementos que tenía el carrito, contando la cantidad de cada elemento. Vale. Que eso eran los valores que hemos visto en el NAPAR, ¿vale? El número total de elementos, el número de precio del carrito total. Y luego teníamos ya las funciones de gestión del carrito, que era pues, añadir al carrito. Esto era dando un objeto, ¿vale? Vamos a tener un objeto que era decíamos que iba a tener un producto que era sin elementos, sin la cantidad, ¿vale? Entonces nos decían que si querían añadir ese elemento al carrito y lo que hacíamos es actualizar nuestro carrito. De tal manera que si el elemento que estábamos buscando era el, el ID que nos han pasado, existe en alguno de los elementos del carrito, ¿vale? Que es lo que hacemos aquí, guardamos el objeto existente, ¿vale? De tal manera que estamos controlando ya sobre un elemento que ya tiene cantidad. ¿Por qué? Porque si tiene cantidad, lo que vamos a hacer es incrementar en 1 la cantidad que ya tiene, ¿vale? Que es lo que hacíamos aquí. Ahora bien, si no existía ese objeto, entonces como es un objeto nuevo, lo que hacemos es añadir el nuevo elemento con cantidad 1 al carrito, ¿vale? Esto es lo que hacíamos. Diferenciar si existía el elemento, pues era añadir la cantidad o incrementar la cantidad. Si no, si no existía, pues entonces lo que creábamos uno nuevo con cantidad. Borrar, para borrar de un carrito, ¿vale? Simplemente lo que hacíamos es filtrar el carrito para quitar el elemento que nos habían pasado, ¿vale? Buscábamos ese ID y filtrábamos por ese ID. El actualizar la cantidad, ¿vale? Esto lo gastaríamos cuando variemos la cantidad del carrito, ¿vale? Donde tendríamos ahí bueno, si queremos más o queremos menos elementos al carrito. Y el último es el limpiar el carro, ¿vale? Vaciar el carro. Pues por cuando ya hayan hecho la compra, ¿vale? El poder vaciar el carro. Vale, entonces vamos a ir terminando cosas. Vale. Hicimos una lista el otro día de las cosas pendientes que quedaban. La puse en el States. ¿Vale? Que era donde teníamos la página de detalle, ¿vale? Que habíamos recogido ya el ID para cargar el elemento que queríamos ver, es decir, el que íbamos a editar. Y estábamos en la diferenciación de si yo voy a editar, ¿vale? Que veíamos ya el preview del elemento a editar, que lo habíamos cargado aquí, acordaros que pasábamos el ID y con el @input lo recogíamos, ¿vale?
Entonces hoy queríamos diferenciar también entrar por aquí de entrar por aquí, ¿vale? Que es el mismo componente, ¿vale? Pero el cómo diferenciar esas dos partes. Vale, era lo primero que queríamos hacer, luego dijimos que íbamos a hacer el for group, los getters, funciones de añadir producto y actualizar producto, ¿vale? Eh, para añadir y para editar, luego ver el HTML, los validadores y el custom value, ¿vale? Que esto es lo que teníamos pendiente de hacer con esta clase. Luego nos quedaría la parte de la página eh, de productos, la del carrito, ¿vale? La página del carrito. Vale, así que vamos a empezar un poco con esta lista. La uno sería diferenciar ad de élite, esto es decir, cuando cargamos inicialmente, ¿vale? Cuando estamos en el principio, vamos a tener que controlar, ¿vale? Si estamos añadiendo o estamos editando. Esto es controlar si este ID está inicializado o no está inicializado, ¿vale? De tal manera que, bueno, vale, vamos a esto como decimos, porque hicimos un producto de rentable señor. Vale, pero hoy lo haremos ya con una. Vamos a hacer ya lo primero un formulario, ¿vale? Para rellenar nuestro producto, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a hacer un product con el tipo for group, es igual, vale, voy a necesitar un form builder, form builder, tipo form builder, igual a get, vale. Ahora ya con esto podemos invocar al form builder, group y establecemos los elementos. ¿Vale? Esto es con lo que venía nuestro producto. Vamos a abrir aquí. Coger esto y vamos a empezar aquí. Y esto va a ser number. Bueno, title, nice, description, category, max y rating, que es de tipo rating. Y aquí teníamos, si no recuerdo mal, el rating. Vale, eso sería el product, ¿vale? El product form. Lo que vamos a hacer es, ahora cuando lo cargamos, ya voy a borrar el product que teníamos.
lo que vamos a hacer es otra vez Island, ya lo hemos visto. Ahora lo que vamos a hacer es punto product on, punto set, vale, con el producto que viene. Vale. Con eso relleno el formulario. Vale. Lo que pasa es que lo que voy a hacer es comprobar si tenemos el ID. X.id, porque si tengo ID sí que quiero hacer eso, que es cargar los productos, pero si no tengo el ID, ¿vale? Significa que he venido por el añadir. Lo que haremos es this.form. Vale. Esto sería nuevo, esto sería editar. Vale, ahora la cosa es que el HTML que teníamos antes, ¿vale? Donde antes tenía product, hay que poner ahora vale. Getters. Esto es el product form. Vamos a hacer aquí los getters, que va a ser eh, siete, tres, cuatro, seis, cinco. Title, file, descripción, title, size, description, admin, state, y esto lo que pasa es title, punto. Vale, esto lo tenemos.
¿vale? El for group y luego getter ya está. ¿Vale? La siguiente sería las funciones de añadir y de actualizar. Vale, antes de arreglarle el HTML, ahora aquí sería esto, ¿vale? Vale, sigue cargando los datos, vale, todo. Así que funciona. Vale. Eh, Vale, entonces tendríamos eso ya. Ahora sería funciones de añadir producto y actualizar producto. Vale, pues vamos a hacerlas. Add product. Me van a pasar el producto y lo que tengo que hacer es is.product.valid. Es inválido. Product.markdown. Vale, si el formulario es inválido, entonces lo que hacemos es directamente le marcamos todo con errores y salimos. Si no, pues entonces ya llamaremos al servicio product service punto post product pasando en realidad no vamos al producto porque esto lo vamos a poner en form punto escribimos. Si todo va bien, esto, bueno, daría devuelvo un producto y lo que vamos a decir es vale, si no, pues sacamos el dinero. Vale, esto en realidad es, vale, podríamos hacer una función que fuera las dos, porque son tan parecidas. Pero bueno, en actualizar, ¿vale? Hacer lo mismo, ¿vale? Muy parecido. Lo que cambia es, en vez del post, vamos a hacer el put, ¿vale? Pero lo mismo, verificaremos que sea válido el formulario y luego si no, pues sacaremos el, ¿vale? El mensaje de producto actualizado. Pues, vale, con eso tendríamos ya en la de añadir producto y actualizar producto. En los dos casos revisando que el formulario sea válido. Vale.
Siguiente, HTML, ¿vale? En la parte del HTML ya es, bueno, un poco como queráis visualmente montar el formulario. Esto es, ahí. Vale, primero podemos ponerle un eh, bien, y si no ¿vale? Si tenemos ID, pues aquí pondremos una C2 que sea eh, tenemos ID, estamos editando y si no será new eh, vale. Y a continuación vamos a hacer el form, ¿vale? Lo primero que hay que decirle al form es el form group, ¿vale? Este es nuestro product, ¿vale? Vamos a decirle además que se lanzan el submit, lo haré bajo porque quiero diferenciar si voy a lanzar una función o otra. Vale, ¿vale? Podemos decirle que si tiene ID, ¿vale? Si el ID existe, pues entonces lo que estaremos es haciendo un actualizar y si no, estaremos haciendo un añadir. Vale, esto por ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, montar el formulario bueno, pues, aprovechándonos de Bootstrap. Vamos a coger de Bootstrap. Coger esto de checkout. Esto. Vale. Lo único que no sé si vamos a ver, tenemos bastante espacio. Pues es que tenemos muy poquitas cosas que ver. Entonces, sí, hay mucho espacio, pero el nombre es muy largo normalmente. Vale, entonces el nombre sí que lo vamos a dejar una columna entera. Vale, vale, esto, el title,
Vamos a ponerle product title. No, title. Vale, por aquí, este es tipo texto, vale. Ahora, donde pone ID aquí para el for. Vale, pero yo lo que necesito aquí realmente es un for control name, que es ID, que es el que me va a vincular con el reactive for. No quiero placeholder. No, y esto, todas las validaciones las haremos desde el TS. Vale, y vale, y luego ya trabajaremos con la parte del vale, ¿vale? Eso lo montamos luego, cuando hagamos la validación. Vale, de momento ahora lo único que quiero, mucho de vale, vamos a hacer de momento esto. Title, precio, la descripción, categoría, title, o la descripción tiene que ser larga también. Vale, voy a hacerlas. Vale, vamos a ponerle aquí esto va a ser descripción. Aquí, la imagen. Bueno, no, como la imagen tengo a la derecha la previsualización, me puedo ir por la imagen. Muy bien. Vale, vale, esto tendría la descripción. Vale. Y nos quedarían ya el face, descripción, y ahora sí, vale. Vale, falta el precio, que lo pongo ahora. Quiero poner el precio de categoría. Que es categoría. Vale, así que vamos a poner punto rol. Vamos a coger estas con 4, 3, y voy a poner 4 cosas. Entonces aquí tendré la primera que será category. Category. Luego tengo size. Luego tengo rate.
Porque ahora este call va a ser el call y dentro de review tengo esto y ¿sí? Crítica, vale, y tendríamos ya ahí todas las price, ¿vale? Puedo ponerle esto, para que no esté tan pegado todo. Y vale, tendríamos luego el botón. Estamos demasiado grande. Que es cuando termina este call. Throw punto call es punto botón punto botón. Y esto sería el servidor. Esto ya auto de cada uno como litro, sí que lo vamos a escribir. Igual que esto. Yo creo, vale. Y no sé si bueno, va a ser queda todo más armonizado. Vale. Y bueno, técnicamente vamos a guardar. Yo recargo. Ah, no, claro, porque esto es
La API sí que dirá que lo carga. Esta API, vale. Pues producto actualizado, dice que lo ha actualizado, ¿vale? Lo que pasa es que la API como tal, acordaros que no actualiza los datos, ¿vale? Pero sí que nos sacará el mensaje de actualizar. Vamos a sacar. No voy a ponerme a hacerlo ahora con modal, ¿vale? Porque nos va a llevar más tiempo. Voy a hacer simplemente para que visualmente tengamos la respuesta. Voy a utilizar el alert de JavaScript de manera rápida. Hacerlo aquí. Vale, no todo esto. Ya que estamos todo en inglés, vamos a poner el Vale, entonces nosotros cambiamos el rate, vale, product.data. Vale. Lo otro que vamos a hacer es que cuando le demos a guardar, vale, nos lleve a la página de mi estado, vale, porque tiene sentido que cuando hayamos terminado esto, nos movamos a la página de mi estado. Para eso vamos a necesitar el router para hacer esa navegabilidad, así que private router, tipo router, y le indicamos. El router, acordaros que nos va a permitir trabajar con todo el enrutamiento de Angular desde la parte lógica, desde la parte TS, con lo cual yo ahora en el add product, igual que en el state product, ¿vale? Puedo decirle que después de mandar el mensaje, ¿vale? Vamos a hacer router punto navigate URL barra barra test aquí, vale. Esto es porque le hemos dicho que esto sea lo y el loader tiene que hacerlo cuando tengamos aquí reset y this.loader. Vale, aquí no lo he puesto. Si no tengo ID, tengo ID porque
lo he hecho con el eBay, lo he cambiado a eBay. Esto es eBay. Producto. Así, nuevo producto. 8, ¿vale? Nuevo producto. Bueno, faltaría que aquí pusiéramos una imagen. Ahora mismo está cogiendo un nulo porque resetea. Esto es porque aquí decirle imágenes barra. Vale, voy a cogerme las imágenes que tengo yo de Found. Vale, y así tendríamos el preview de el Boca. Vale, vamos a hacer lo mismo para ponerle un título inicialmente. Esto, vale, vamos a decirle que si tiene precio, me ponga el precio, ¿vale? Pero si no, lo que va a hacer es ponerme el cero, ¿vale? Así de tal manera que si yo no tengo precio, me pone el precio, pero cuando yo modifique, ¿vale? Ya cambia el precio. Vale. Eh, mm, la cosa es que el valor del trade count y la categoría es la K, ¿vale? No lo visualizamos. Así que vamos a de alguna manera ponerlo para que lo podamos ver.
Sí, category value. Vale. Y esto se debe editar. Meterlo ahí, vale. Aquí está. Podemos ponerle también category. Este ahí en vehículos. Y lo otro es el rating, que lo podemos poner bajo. Footer. Y ahí podemos ponerle rating. Sería un rate. No voy a más allá. Vale, lo único que sí que voy a añadirlo a la card que tenemos en el list para que esté todo un poco acorde. Después de esto vamos a ponerle el footer y esto es será rate product.rating. Vale, y lo otro que hemos añadido es category, principio antes del precio. Comprar punto. Vale, de tal manera que ahora tenemos ya aquí el category y el rating, en el editar, el category. Vale, vale, con eso tendríamos ya, pues técnicamente la parte de actualizar, que nos volvería el más, o en el new product, vale, si intentáramos guardar, vale, intentamos, a ver, pero está siendo válido porque no hay ningún campo, vale, a ver si intentamos hacer el punto, si la intento lanzar el punto, trato de cerrarlo, es porque esto no nos lo, otra vez, vale, entonces esto debería fallar, pero haciendo un poco producto añadido no, vale, intenta añadir producto, vale, todo así, vale, pero es porque no le hemos puesto aún ningún tipo de validación, vale, el formulario ahora mismo no tiene validación, nada es obligatorio, con lo cual pues da como formulario válido esa entrada, vale, es decir, cuando intentamos hacer el añadir o el editar,
¿vale? El formulario es válido, con lo cual intenta. Entonces el siguiente paso, ya tenemos lo que sería el HTML, ¿vale? El siguiente paso sería la parte de validaciones, ¿vale? Es decir, controlar las validaciones que me decía el ejercicio. Tengo aquí abierto el ejercicio, ¿vale? El producto que tendrá un formulario para añadir un nuevo producto, ya lo hemos hecho, los productos tienen que cumplir las siguientes restricciones para que se pueda insertar. Title tiene que tener mínimo 5 caracteres, que no sean blancos, ¿vale? Pues vamos a empezar a poner las restricciones, ¿vale? ¿Vale? Entonces validator requiere, validator.inLength, dice que sea 5 y que no sean blancos, ¿vale? El custom validator lo haremos ahora cuando ya tengamos todo lo demás. La imagen tiene que ser en formato PNG, JPG o JPEG, ¿vale? Esto es eh, también eh, custom validator, ¿vale? Ahora lo hacemos. Es la imagen, ¿vale? En el que de momento solo vamos a tener el obligatorio. Ahora haremos esto. Price tiene que ser positivo, ¿vale? Pues price validator requiere y min mínimo precio de 1. Category tiene que tener más de 3 caracteres y no ser espacios en blanco. Categoría aquí. Min, tiene ser espacio en blanco. Ahora daremos el espacio en blanco. Y descripción mínimo 10 caracteres. Descripción mínimo 10 caracteres. ¿Vale? Con esto tendríamos hecho lo que son las validaciones base. Bueno, variatos, variatos. Y luego, cuando ya tenga todos esos, haremos la parte del HTML, ¿vale? Para ver eh, ejemplo, el cómo visualizar el aviso al usuario desde el HTML. Vale. Validators personalizados, ¿vale? Para ello vamos a hacer una carpeta, validators, donde vamos a hacer nuestra clase con validator. Vale. Entonces, la parte de las validaciones tiene que la tenemos que gestionar a través de funciones. Bueno, vamos a hacer una clase. Entonces vamos a hacer funciones dentro de esta clase que se dedicarán a exportar o serán las que se encarguen de hacer las validaciones de los formularios. ¿Vale? Entonces para ello lo que van a hacer es, bueno, tenemos que hacer dos, en este caso que es la de que nos pasen los elementos en blanco, ¿vale? Y la de que la otra, la de las palabras, ¿vale? La de las palabras prohibidas. Vale, entonces vamos a montarlo. Las vamos a hacer estáticas para que puedan llamarlas directamente desde la clase, ¿vale? Para que invoquen formalidatos punto y la
función sin tener que hacer una instancia de la clase. Vamos a hacer la primera, que es la de los espacios en blanco. Te enseñé cómo hacerla, not only white space. ¿Vale? Para ello nos van a pasar por control y vamos a devolver validate o nulo si no hay error. Vale. Esto teníamos que controlar que dentro del for control que nos pasen, ¿vale? Haya contenido y no sea espacio en blanco. Lo controlaremos con el trim. ¿Vale? Pues vamos a hacer si el control que me han pasado punto value es distinto de null, es decir, tiene algo de valor. Si pasa esto, y ese for control le aplicamos una función llamada trim, que lo que hace es quita los espacios en blanco del principio y del final del string. Entonces al hacer eso, la length que me queda o el resultado que me queda de longitud es 0, significa que todos los caracteres que tenía escrito ese elemento, ¿vale? Eran espacios en blanco. Entonces, si pasa eso, lo que tenemos que devolver es el error, ¿vale? Esto es not only white space, true. Ahora bien, si no pasa eso, significa que no hay error, ¿vale? Entonces devolveríamos un null, ¿vale? Esto, para invocarlo, pues en el TS donde quisiéramos ponerlo, creo que era en title, nos ponía, a ver, las espacios en blanco eran eh, title y categoría. Title y categoría. Title y categoría. Vamos a invocar a for validators, una clase que acabamos de crear, punto, not only one space. ¿Vale? Entonces le estamos aplicando a este for control esa función, de tal manera que cuando quieran, cuando hagan la parte de las verificaciones, verificarán también o pasará también por este control. Si este control no han escrito espacios en blanco, pues entonces saldrá el nulo. Pero si han escrito espacios en blanco, pues saltará el error. Vale, eso en este caso. Luego teníamos también una para las palabras prohibidas, o palabras prohibidas o permitidas, extensiones permitidas. Lo podemos poner como queramos. En este caso vamos a hacer un static, lower, extension. ¿Vale? Nos van a pasar un regex, que será la expresión regular. Donde estarán las expresiones, los formatos, ¿vale? O los formatos de archivo que vamos a dejar pasar. Lo mismo, o devolvemos variable en error, o nulo si no hay error. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es return. Vamos a hacer una función que nos va a pasar por control. Y lo mismo, devolveremos variable en error, o nulo. Vamos a hacer una constante.
que será igual a el regex que me pasen, punto test del control value. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es el return de, dependiendo de esto, si es verdad, ¿vale? Ya ha pasado el test, pues entonces devolveremos el nulo. Pero si no, devolveremos el error. Lower extension. ¿Vale? Pasamos bueno, nos pasarán una expresión regular con las extensiones válidas y haremos el test con esas expresiones regulares, con esa expresión regular de los archivos válidos, lo pasaremos sobre el for control. De tal manera que si efectivamente es alguna de las extensiones válidas, pues lo, lo haremos por bueno. O sea, quedará, pero si no, pues devolveremos eh, el error. Vale, estos eran los dos que nos pedía, si no recuerdo mal. Vale, blancos, formato, el positivo ya hemos hecho, caracteres es blanco, y mínimo directamente. Vale. Lo siguiente es invocar en la imagen, ¿vale? Este que acabamos de crear. ¿Vale? Pues vamos a montarlo. Vamos a decirle que aquí vamos a llamar a for validator punto a la web extension, ¿vale? A la web extension le vamos a pasar un regex con los formatos que queremos aceptar, ¿vale? Esto es, eh, ¿cuál decía? PNG, JPG, JPG, punto, punto PNG o punto JPG o punto JPG. ¿Vale? Con eso tendríamos cubierta las extensiones que me piden. ¿Dudas con esto? Vamos a probarlo ahora y verificamos los errores. A ver si es que esto ya os dije que es muy repetitivo. El tema es esto, que lo vayáis interiorizando con los ejercicios de estos y ya está. Machacar, machacar y machacar y al final ya lo vais interiorizando. Sí, sí, por eso os hago estos ejercicios, porque es lo más... podría ser perfectamente un ejercicio de examen. ¿Vale? Lo único que cambiaría en cuanto al examen es que en la parte visual os la daría yo y ya está. A ver, es diferente. Hicimos el de palabras prohibidas es un poco a la inversa, es decir, eh, vamos a ver, bueno, más o menos. No, porque lo que estamos diciéndole aquí es las cosas que o sea, que sí que queremos que se estén, ¿vale? Es decir, que esté esto o esté esto, mientras que las palabras prohibidas eran al revés, las cosas que no queríamos que estuvieran, ¿vale? Pero bueno, que al final es lo mismo, pasas el test y lo haces al contrario. Es decir, le dices que si pasa el test significa que ha encontrado la palabra prohibida, con lo cual él la saca.
en vez de sacar el nulo aquí, el nulo lo sacarías aquí y aquí sacarías la palabra prohibida. ¿Eh? Pero la verificación es la contraria, pues ya está. Y eso, entonces, de cara al examen, lo que os digo, o sea, es la parte visual de cómo saquemos. Pues, hemos visto dos ejemplos de sacar las validaciones visualmente, o hemos visto dos ejemplos de hacer, de sacar formularios. Todo lo que hemos visto en clase, ¿vale? Visualmente, os lo puedo pedir, pero al final son ejemplos que tenéis hechos y tener en cuenta que la parte de trabajar con CART o trabajar con eso, que ya venimos de la primera relación, pues todo eso lo tenéis que saber, ¿vale? Tenéis que saber hacerlo. Por eso os digo siempre, eh, visualmente sacarlo de manera diferente en cada ejercicio que hagáis, para que así practiquéis cosas nuevas y todo. Yo os intento sacar cada ejercicio de una manera diferente para que no sea siempre igual y en el examen igual. En el examen siempre intento hacer algo dentro de que esté dentro de vuestras capacidades, ¿vale? Sin utilizar CSS que no hayamos visto, es decir, nunca me meto en cosas de CSS, pero la biblioteca de Bootstrap sí que doy por hecho que la conocéis y hemos trabajado con ella y entonces tenéis que saber utilizar esas clases de la biblioteca. Nunca voy a cosas rebuscadas, ¿vale? Pero eso, pues, la idea es un poco que sepáis trabajar con filas y columnas, que sepáis trabajar pues, lo que estamos haciendo ahora, que he montado en el formulario, ¿vale? Pues os he puesto, por ejemplo, para que sepáis trabajar con diferentes columnas en el form, ¿vale? Pues este tipo de cosas me refiero. El que sepáis montar una card tal y como esté visualmente, esa parte. A ver, que no es lo determinante del examen, porque al final esa parte visual del examen, pues a lo mejor es un punto, es una parte proporcional de la página que sea, ¿sabes lo que te quiero decir? En este caso, por ejemplo, la parte visual de la card, pues es una parte digo, que lo grueso al final es que sepáis conectar, que sepáis tal. Entonces, yo todo subo. Entonces, esa parte visual, pues tenéis que saber trabajar con las cards de diferentes maneras. ¿Vale? Pero el resto es que es muy repetitivo, por eso lo digo. Pues, al final lo estáis viendo ahora con los formularios sobre todo es que son muy repetitivos. Por la tarde, este cambiamos turnos Mariluz y yo, y ahora empezaréis con ella y terminaréis conmigo. Voy a llevar cena. Nada, el examen empieza a las 3, son 5 horas hasta las 8. O sea, a cenar a casa. A ver, ya. A ver, normalmente siempre los hacía yo a primera y eso, pero este año me ha estado pedido uno de los exámenes por lo menos hacerlos a primera y bueno, así somos justos y compañeros, entonces dije, vale, pues me quedo yo el de febrero a segunda y ya está. Y eso, entonces, bueno, febrero, el de 31 de enero. Pero, entonces, a primera servidor y a segunda tendréis cliente. Es lo que hay, no, por eso. De todas formas, no va a ser duro. O sea, no, eh, a ver, si las comparáis a lo mejor, pues no, tampoco es el tipo de examen que os hace Mariluz, entonces no. Digamos que este ya os digo que si habéis hecho los ejercicios, si hacéis los ejercicios de clase que vamos haciendo, ¿vale? No deberíais tener ningún tipo de problema en sacar. Otra cosa es que queráis el 10, entonces el 10 ya ahí sí que hilo más fino, pero aprobarlo no creo que tengáis problema. Si habéis seguido las clases y haciendo las cosas. Dime, perdón. Sí, largo ya sabéis, por eso yo cojo una hora más en vez de las 4 horas que dan normalmente,
siempre le pido una más a Lorenzo porque sé que os hace falta. No a todos, pero sí que en general vais más holgados, vais más tranquilos, vais menos agobiados, ¿vale? Con esa hora extra. Hay mucha cosa repetitiva, sabemos que cuando falla una cosa a lo mejor te tiras media hora para resolverla. Entonces, pues, pero sí, 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 sí os entiendo. Creo que al final, pero que no os preocupéis que al final ya te digo que si hacéis las cosas en los ejercicios y eso no deberíais tener ningún problema. No tengáis miedo. Venga, vamos a terminar este. Eh, tenemos el otro, no sé si hoy nos dará tiempo a empezar el otro. Vale, dime. Discos duros, ¿a qué te refieres? Ah, sí, sí, a ver, lo mismo, son las mismas condiciones que os dije con Ionic, es decir, el que quiera traer el formato digital en otro soporte, ¿vale? Ya sea tablet, ordenador, portátil, lo que sea, ¿vale? Lo podéis tener, no, no hay problema. Lo único que no quiero es que en el ordenador en el que hagáis el examen, que es el ordenador del centro, ¿vale? Ahí haya nada descargado de contenido del que os dice. Pero los apuntes me da igual en papel que en soporte digital, siempre que sea en aparte. ¿Sí? ¿Está claro? Vale, pues si ya tenemos las validaciones, ¿vale? Es decir, nosotros ahora al poner un nuevo producto tenemos que verificar que esas validaciones se cumplan. Es decir, yo ahora le hago así, ¿vale? Lo que pasa es que no vamos a visualizarlo hasta que no lo veamos. Podemos ahora mismo ver el error, lo podríamos ver forzando que en la función de añadir o en la función de sacar, ¿vale? Podríamos sacar aquí el log del form, ¿vale? Para ver los errores. Lo voy a hacer con el añadir, que es en la que estamos, para que lo veáis. Entonces, si le damos a añadir, fijaros que ese form group, ¿vale? Tengo dentro de los controls, ¿vale? Los errores que está devolviendo cada una de los elementos. Category, description, que devuelve el required true, ¿vale? Entonces estamos sacando aquí todos los errores. El logo de extension, el required, ¿vale? Todos los errores. Pero os recuerdo que eso teníamos que visualizarlo en el HTML. Entonces, dentro del HTML, dentro del el input donde estáis trabajando, tenéis que establecerle el cómo se va a ver, ¿vale? Esto es controlando los errores, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer lo primero es, si el title, recordad que para eso estamos haciendo al getter, punto, si es inválido y además está sucio o tocado, ¿vale? Acordaros que en los eventos sucio y tocado, ¿vale? Correspondían a el usuario ha tocado el input y ha pinchado luego fuera de él, es decir, lo ha seleccionado y deseleccionado, o el usuario que está escribiendo o ha escrito en él, ¿vale? Son los dos estados. Entonces, si title.touch o title.dirty, ¿vale? Es decir, en cualquiera de esos casos, es decir, hay errores y han tocado el, el form control, ¿vale? O el input,
Vale, acordaros que esto es porque si yo solo pusiera el inválido, nada más a empezar ya nos saltaría ese error, porque al principio, como tal, el campo es inválido, donde está vacío. ¿Vale? Pero si no lo ha tocado el usuario, no quiero tan de momento que la primera sensación cuando llegue el usuario vea un campo todo con errores, ¿vale? Un formulario con errores, eso es muy feo, ¿vale? Entonces lo que hacemos es darle al usuario que solo cuando lo haya tocado, ¿vale? Cuando lo haya seleccionado y deseleccionado, o cuando escriba, entonces que le verifique si es eh, correcto o no. Entonces en ese caso es cuando vamos a ponerle pues, la clase con el fondo el color de fondo, vamos a poner el color en rojo y vamos a empezar a poner los otros. Ahora, si title punto error. Si el error es requiere, vale, pues entonces sacando un mensaje que sea title, como un mensaje que voy a vale, title, luego tendríamos el title, lo otro que tengamos es el midlet del vacío, ¿no? El otro que tengo aquí es el midlet y el otro igual. Midlet, y sería el otro de white space, not only white space, que sería my title, white. Vale. Vale, de tal manera que tendríamos
mejor control name title. Vale, title, así, 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 pero son vacíos, pues ahora pongo uno. ¿Vale? Funciona. Podemos ponerle un poquito de separación. Esto, ¿vale? Para que no esté tan pegado. Y ahora ya esto es hecho uno, hecho todo. ¿Qué es? Descripción. Descripción que tengo. Descripción mínimo de caracteres. Vale, pues entonces vamos a la descripción. Descripción. Lo pegamos. Dejar esto y listo. Vale, y ahora ahí. Title, 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 descripción. Siguiente. La imagen. La imagen tiene aleatorio, esto y lo otro que tiene es Halloween Extend. No, vale, aquí lo title, 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 y lo cambiamos por imagen. Vale. Categoría. Categoría teníamos tres caracteres. Lo mismo lo hacemos con categoría. Vale. Ahora tenemos la parte del precio que era positivo. Derecho obligatorio. Y tengo el precio de la categoría. Imagen derecho. Está bien, porque esto no pone el rey. Vale, vamos a vale, tenemos esto, lo intentamos mandar, vale, nos salta el title es requiere, el título es requiere, imagen es requiere, recepción válida, categoría requiere y price. Vale, si lo rellenamos, precio, ponemos una categoría, ponemos
de imagen, la imagen, actualidad, pues, ok, de imagen, no acaba de PNG, así que esta, ¿vale? Esta es, puedo poner espacio en blanco, tengo que poner por lo menos 10 elementos, y el title, lo hemos visto antes ya con los espacios en blanco, letras, y bueno, nada. Vale, category creo que también teníamos los espacios en blanco, vale, y ya está. Y podría meter sin rating out porque, vale, producto añadido correctamente debajo, vale, y aquí tendríamos debajo. Vale, pues funciona. Lo mismo con el editar, ¿vale? En el editar, de repente si cojo esto y lo cambio, ¿vale? Pues me sacaría el mismo error, ¿vale? Pues tendríamos eso hecho, ¿sí? Clara la parte de los errores. Pues lo último es sacar el listado de productos de la compra, ¿vale? Esto es nuestra lista de... ¿Vale? Básicamente es en nuestro cart list page, vamos a tener que sacar los productos que tenemos, para eso vamos a necesitar acceso, cart service, tipo cart service, igual, vale. Luego voy a necesitar el cart items, esto es carpeta item, este es el array, service, carpeta, vale, y básicamente lo que vamos a tener que hacer es en el HTML, lo tenemos que el checkout, pero puedo coger el carrito este, vale, vale, no complicamos mucho, punto row, y, vale, entonces tenemos call 5, last, vale, tenemos un display flex, vale, elemento, esto será el carrito, yo voy a poner centrado con 5, vale, pero no está centrado, y vamos a poner aquí,
provoco de eso, no quiero. Y lo que tenemos que hacer es el esto me lleva allá, esto también está. Vale, de tal forma que aquí lo que vamos a hacer es iterar esto con ítems, track, ítem, por ítem, track, ítems, aquí donde cae. Y por cada ítem, el product name lo vamos a dejar de ítem, ítem. Luego aquí sacaremos la descripción, ítem, descripción, y luego aquí sacaremos el precio. Ítem, puesto. Por último, el total, lo vamos a sacar de car total, by currency, lo mismo, lo sacamos de aquí. El carrito está vacío, vamos a añadir, vamos a añadir elementos a nuestro carro, ¿vale? Y tendríamos ahí el carrito con los elementos y el precio. Si queréis ya añadirle la imagen a la izquierda, pues, podríamos ponerlo un poquito de tiempo. Podríamos aumentar esto para hacer 5 subirle 7. Entonces, por si queremos sacar también el cada ítem, aquí, bueno, con ítem, punto imagen,
ahí tendríamos un poco el... Voy a sacar también... Este panel. El ancho. Ahí tendríamos los elementos. Lo otro que podría hacer es cambiar el color del precio porque así no tenemos aquí en toda la página lo hemos puesto verde. ¿Vale? Y tendríamos ahí el carrito. Podríamos añadir botones para, para incrementar o decrementar la cantidad, pero bueno, queda poquito. Tampoco. Vale, pero bueno, aprovechando que teníamos la función del update, ¿vale? Podríamos jugar con eso. Ahora acordaros que en el card service teníamos la función para actualizar la cantidad, ¿vale? Entonces lo único que tendríamos que hacer es botón para aumentar o reducir la cantidad de elementos que tenemos. Tendríamos que poner esta fecha también en la cantidad de elementos que hay y este, ¿vale? Entonces, igual que tenemos aquí el precio, ¿vale? Sacaríamos otro elemento que sea cantidad. Más quantity. Y poner primero.
description, ahí, hacerlo así, con luego que se pone está hecho con este espacio. Ahí, no me apetece ahora ponerlo en mi y la imagen. Vale, y lo único que quería probar con ¿vale? Para que quede más o menos así. ¿Vale? Tendríamos ahí el carrito. Bueno, en total, a lo mejor en negrita, a lo mejor. Pues, ¿vale? Ahí tendríamos el total. ¿Vale? Pensar que si añadiéramos el mismo producto, ¿vale? Lo que incrementaría es la cantidad, no volvería a poner el mismo producto, ¿vale? Estaba ahí regulado. Y bueno, lo que os decía, aquí podríais añadir un más o un menos, que lo que haría es llamar a una función que sumara o restara la cantidad, que básicamente lo que haríais es sumaríais o restaríais a la cantidad en función del botón al que le dierais y esa cantidad llamaríais al servicio con el actualizándola y ya está, ¿vale? No tiene mucha más complejidad. Pasáis el producto, pasáis la cantidad actualizada y se actualizaría esa cantidad, ¿vale? ¿Dudas con eso? ¿Queréis? Que el problema está en que si me pongo a hacerlo sin haberlo cuadrado con columnas ni nada, yo he cogido me salió esto. Esto es la quantity, aquí tendríamos que ponerle, ¿vale? Es decir, esto sería antes de la quantity, tendríamos un min y sería min minus,
esto también aquí tiene que haber un menú. Bueno, me da apoyo. Vale, no tendréis que pasarle ítem, ¿vale? Aquí había el en los dos casos, ¿vale? Este ítem, a ver, este virus, state quantity, ¿vale? Y tengo que pasarle item ID, item.event y la new quantity que es el ítem. Quantity, vale, salía. Ah, vale, que he puesto el flujo. Espera, vale, vale, el minus ítem menos uno, plus ítem más uno. ¿Vale? Y aquí añadiríamos dos de estos, vamos al carrito, ¿vale? Tendríamos los iconos, lo que os decía que visualmente también aquí, porque los habré puesto en la misma línea. Esto es más difícil, antes con vale. Estaríamos, ¿vale? Fijaros que además, si lo bajo de cero, ¿vale? Desaparece el producto porque hace el clear, ¿os acordáis? Bueno, y ahí lo tenéis, ¿vale? Faltaría darle una vuelta a la parte estética, ¿vale? Personalmente a mí me chirría, ¿vale? Habría que arreglar esto para hacerlo pues, con filas y columnas mejor, ¿vale? O con una tabla, con cualquiera de las dos opciones, ¿vale? Sería más adecuado para ese caso, ¿vale? Pero bueno, un poco la idea esa está, ¿vale? Claro, pues eso, el miércoles corregimos el ejercicio 2, ¿vale? Nos pondremos a corregir el ejercicio 2 que en este caso era con búsqueda,
¿vale? Con la barra de búsqueda, que corresponde a ejercicio 2, ¿vale? La parte de las películas, ¿vale? Donde vamos a tener a poder buscar por la película, ¿vale? En la página encontraremos las películas, podremos ver el detalle de la película si la seleccionamos, borrarla con un botón, podremos buscar utilizando la búsqueda con Switch, ¿vale? Lo que habíamos visto, ¿vale? Luego, pues lo mismo, eh, página de editar o por página de añadir película, ¿vale? Pues eso lo corregimos el miércoles. Venga, no robo más tiempo. Pases buenos días y os veo el miércoles, ¿vale? Venga, buenas noches, chicos.